Nuevamente celebramos el Domingo de la Palabra de Dios. Igual que el año pasado, queremos ofrecer una serie de reflexiones en torno a este día de la Palabra de Dios. En concreto, nuestra reflexión hoy quiere ser sobre la relación entre Biblia y catequesis. Me gustaría comenzar leyendo del documento Verbum Domini, la palabra del Señor, la exhortación apostólica de Benedicto XVI, que se escribió después del sínodo dedicado a la palabra de Dios, el número 74, que habla de la dimensión bíblica de la catequesis. Es un número largo, pero quiero comenzar leyendo el principio. Decía el Papa Benedicto XVI, un momento importante de la animación pastoral de la Iglesia en el que se puede redescubrir adecuadamente el puesto central de la palabra de Dios es la catequesis, que en sus diversas formas y fases ha de acompañar siempre al pueblo de Dios. Bien, el número continúa ampliamente haciendo una serie de reflexiones sobre la presencia o la dimensión bíblica de la catequesis. Pero me gustaría recordar también que el Concilio Vaticano II, cuando habla de la revelación divina en la Constitución Dogmática Dei Verbum, nos recuerda que el ministerio de la palabra, que incluye la predicación pastoral, la catequesis, toda la instrucción cristiana y en puesto privilegiado la homilía, recibe de la palabra de la Escritura alimento saludable y por ella da frutos de santidad. Me parece que es interesante caer en la cuenta de que la Iglesia considera que la catequesis está inserta en el servicio a la comunidad, que es el ministerio de la palabra. Y por eso es muy importante que tengamos muy valorada la Biblia dentro de la catequesis. Seamos realistas. Normalmente el uso que hacemos en las sesiones catequéticas de la palabra de Dios suele ser bastante esporádico. A veces simplemente utilizamos un texto o una frase para argumentar o para fundamentar cualquiera de las afirmaciones del acto catequético. Y tendríamos que plantearnos que en la catequesis la presencia de la palabra de Dios hemos de valorizarla mucho más. Lo primero que tendríamos que considerar es el catequista. El catequista ha de tener unos conocimientos básicos sobre la Biblia. Saber que es una colección de libros antiguos, pero que no son meramente palabra humana, sino que para nosotros son escrituras sagradas a través de las cuales nos habla Dios, porque han sido inspiradas y por eso las acogemos con veneración y con respeto. Un catequista debe tener unos conocimientos básicos de la Sagrada Escritura y ha de tener un puesto central en la explicación catequética. Y cualquier uso de la palabra de Dios dentro de la acción catequética tiene que tener claro que la finalidad es siempre la misma finalidad que tiene en sí la palabra de Dios: acercarnos a la persona de Jesucristo, llevarnos a este encuentro con el Señor, que al fin y al cabo, se convierte en un encuentro con el Señor dentro de la vida de la comunidad y muy especialmente en la celebración del Día del Señor, en la celebración de la Eucaristía, donde toda la comunidad se reúne para escuchar la palabra de Dios. Por eso, un catequista debe acercarse a la Biblia intentando comprenderla, al menos en un nivel básico, porque somos todos conscientes de la dificultad que tiene para nosotros la Sagrada Escritura como libros antiguos que están redactados en época y cultura muy diferente a la nuestra, que sobre todo también los del Antiguo Testamento hacen referencias a realidades históricas que a nosotros nos resultan a veces un poco extrañas. Pero estas dificultades no tienen que echarnos atrás a la hora de acercarnos a la Escritura, sino todo lo contrario, animarnos a profundizarlas y a conocerlas mejor. Por eso también hemos de buscar las maneras y los medios de ir creciendo en nuestro conocimiento de la Sagrada Escritura. Como decía San Jerónimo, quien desconoce las Escrituras no puede decir
no puede afirmar que conoce a la persona de Jesucristo. Para ello, la Biblia que nosotros podemos tener a nuestro alcance es una gran posibilidad de, como decía antes, encontrarnos con el Señor. Nuestra acción catequética, no solo con niños, no solo con adolescentes, sino también con adultos, tiene que estar inserta, como decía al principio, en este ministerio, en este servicio de la palabra. Pasando ya a cuestiones concretas que nos ayuden a solventar las dificultades que encontramos cuando nos acercamos a la Sagrada Escritura, lo importante es tener siempre a nuestra disposición buenas versiones bíblicas. Versiones de la Biblia que nos ayuden a solucionar los problemas, que nos hagan entender las cuestiones dificultosas para nosotros y desde ahí poder profundizar en el contenido que nos ofrecen. Hay versiones bíblicas didácticas, por ejemplo, que van ofreciendo junto a los textos bíblicos una serie de orientaciones y de ayudas que pueden, como digo, valga la redundancia, unas ayudas que nos ayuden a entender mejor la palabra de Dios. Existen también otra serie de materiales en torno a la Biblia que son, digamos, ayudas paralelas, pero que también están conduciéndonos a una comprensión más profunda de la palabra de Dios. Y en este sentido tenemos que darnos cuenta de que la palabra de Dios es, como dice la carta a los Hebreos, es viva y eficaz. La palabra de Dios siempre nos interpela y nunca terminaremos de tenerla en posesión, porque a Dios no lo podemos poseer, pero sí Él es el quien se acerca a nosotros a través de su palabra. Y en todo acto catequético, esta dimensión de diálogo y de encuentro con el Señor a través de su palabra, a nosotros nos enriquece y sobre todo nos ayuda y nos lleva también a algo que para todo creyente es fundamental, y es orar con la palabra de Dios. Y esto hemos de enseñarlo pues a los más pequeños y también a los adolescentes y también a los mayores, cada uno desde nuestra realidad concreta, desde nuestra vida concreta, desde la palabra de Dios, acercarnos y encontrarnos más con Jesucristo. Cuando hablamos de Biblia y catequesis, siendo realistas, en el fondo también hay algo que nos interesa mucho, y es en concreto cómo es o cómo podemos tener esta presencia de la Biblia, de la palabra de Dios en la catequesis. Y como decía antes, hay buenas versiones bíblicas que nos pueden ayudar. En concreto, tenemos esta Biblia didáctica publicada en el año 2007 por la Casa de la Biblia, en colaboración con la editorial PPC y con la editorial SM. ¿Qué significa una Biblia didáctica? Pues, como os decía antes, es una Biblia que, además del texto bíblico, nos ofrece, sobre todo al final, una serie de mapas, esquemas, temas alrededor de la Biblia, preguntas y respuestas sobre cuestiones que a veces a nosotros nos resultan un poco extrañas, historia y todo esto que lo podemos ir leyendo y aprendiendo a medida que vamos profundizando en el texto bíblico, nos ayuda a entenderlo mejor. Mucho más reciente es esta Biblia joven, la Biblia joven. La Biblia joven se publicó hace muy poco tiempo, en el año 2017. Es el texto oficial de la Biblia, de la traducción bíblica de la Conferencia Episcopal Española. Está publicada por la editorial BAC y en conjunto con la editorial Verbo Divino. Esta Biblia joven no es algo exclusivamente dedicado a los jóvenes, sino que tiene una presentación y una manera de ofrecer junto al texto bíblico una serie de introducciones a cada texto bíblico, pero además también inserto en el texto bíblico van apareciendo cuadros donde nos dicen
cosas que podemos conocer, nos aclaran dudas, nos ayuda también a cómo vivenciar esta palabra de Dios que estamos leyendo para proclamarla y anunciarla, y también un tercer momento donde esta palabra que nos interpela a qué nos invita a vivir concretamente nuestra vida desde nuestro ser cristiano. En relación a estos textos bíblicos, creo que hoy por hoy son los dos mejores que podemos tener. Pero como os decía también antes, siempre es bueno poder profundizar en la palabra de Dios de una manera continuada y permanente. En este sentido, yo os ofrezco un material que se llama Ciudad Biblia, una guía para adentrarse, perderse, encontrarse en los libros bíblicos. Esta es una publicación muy simpática que se hizo hace un par de años, en el año 2020. Nos ofrece primero toda una serie de consideraciones generales sobre la Biblia, una introducción al Antiguo Testamento, otra al Nuevo Testamento, y después nos da una información de cada uno de los libros de la Sagrada Escritura. Pero hay algo muy interesante que a mí me parece incluso divertido, y es que al final, junto a toda una serie de índices, mapas y esquemas, nos ofrece una especie de juego donde se nos invita de una manera muy bien organizada a leer la Biblia a lo largo de todo un año. Aquí lo veis, es este plano como una especie de juego donde nos van indicando los pasos, los momentos donde podemos ir realizando esta lectura de toda la Biblia a lo largo de un año. Y es interesante porque cuando decimos quiero conocer la Sagrada Escritura y decidimos empezar por un libro, en cuanto encontramos una dificultad lo dejamos, así de simple. Y en último lugar, hay también dentro de la misma editorial Verbo Divino, de una colección que se llama Coordenadas Bíblicas, este folleto que se llama Bibliograma, la Biblia en el tiempo y en la historia, que nos ayuda a encuadrar todos los textos bíblicos de una manera pues bastante gráfica, con todos los acontecimientos que están alrededor de un texto bíblico, ya sea en la historia de Israel, ya sea en la historia universal. Y por último, para un buen catequista que quiera profundizar en el conocimiento de la Sagrada Escritura, existe este libro de Jaime Vázquez Allegue que se llama Guía de la Biblia, Introducción General a la Sagrada Escritura. Es menos didáctico, esto es más para una formación personal, individual, que uno pueda realizar o incluso también en grupo, con toda una serie de consideraciones alrededor de la Biblia, geografía, historia, arqueología, y después también una presentación de la historia de los textos bíblicos y una presentación de todos y cada uno de los libros que conforman tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. La presencia de la palabra de Dios en la catequesis sabemos que es permanente, basta que veamos los catecismos que tenemos a nuestro alcance en todos los niveles catequéticos, y esta presencia de la palabra de Dios, como os decía, tenemos que profundizarla, tenemos que enriquecerla, tenemos que superar las dificultades, porque en definitiva de lo que se trata es de encontrarnos con la persona de Jesucristo a través de su palabra.